Tema 1. El contrato mercantil. Primera parte, introducción. Apartado 1. El contrato mercantil como acto integrante de la actividad profesional del empresario. El contrato como vínculo jurídico al servicio de la circulación de bienes y servicios es uno de los instrumentos más antiguos y más significativos del tráfico económico. De ahí la importancia que la contratación ha tenido en el derecho mercantil, configurado tradicionalmente en la figura del comerciante en el ejercicio de su actividad profesional. Sin embargo, actualmente los contratos mercantiles no tienen como ámbito exclusivo el comercio. Del mismo modo, el derecho mercantil no es hoy un derecho privado especial de comercio. Los contratos mercantiles, los de industria y de los servicios, también son contratos de comercio. Por ello, el contrato mercantil puede describirse como un acto profesional del empresario en el tráfico a que se dedica. La actividad profesional explica el carácter mercantil del contrato. Apartado 2. La distinción entre contratos civiles y contratos mercantiles. A diferencia de lo que sucede en otros derechos europeos que han procedido a la unificación del derecho de las obligaciones y contratos, el sistema español en materia de contratos es dualista. Los contratos tradicionales cuentan con una doble regulación, en el Código Civil y en el Código de Comercio. En los sistemas unitarios, la pugna entre la regulación civil y la mercantil se ha traducido en el triunfo de esta última sobre la primera. Característica de los sistemas unitarios ha sido la comercialización o mercantilización más o menos intensa del derecho privado, con lo que en la mayor parte de los casos el derecho contractual especial, al generalizarse, ha perdido su razón de ser. En otros ordenamientos dualistas como el español, ese proceso de mercantilización del derecho privado apenas se inició, manteniendo la justificación de la institución especial al servicio de las exigencias del empresario y de la actividad empresarial. Sin embargo, en los últimos decenios se ha procedido en el derecho español a una unificación del régimen de algunos contratos que en el siglo XIX contaban con doble regulación. Esta unificación parcial ha supuesto la mercantilización de los contratos civiles de seguro y de transporte, razón por la que dichos regímenes se estudian en derecho mercantil. Como consecuencia de la persistencia del sistema dualista se plantean dos problemas: cuando se aplica la legislación civil y cuando se aplica la mercantil. Y el segundo, el de si los nuevos contratos se utilizan en el tráfico y pertenecen a la categoría de los contratos civiles o a la de los mercantiles, y por consiguiente, si en defecto de expresa previsión en el contrato, si procede la aplicación supletoria del régimen civil o mercantil. En el sistema dualista, dos son los criterios a seguir. Criterio subjetivo, que establece la distinción en atención a que el contrato se realice o no por un comerciante o empresario en el ejercicio de la profesión mercantil, y el criterio objetivo o de los actos de comercio, que atiende a la naturaleza del acto o contrato con independencia de la condición de comerciantes o empresarios de quien intervengan en él. Los criterios objetivos no son homogéneos. Las distintas legislaciones han utilizado diferentes técnicas para determinar la mercantilidad de los actos o contratos. En unos ordenamientos se sigue el criterio objetivo de la enumeración, determinando la mercantilidad mediante un elenco de actos de comercio, y en otros sistemas se sigue el criterio objetivo de la definición, recurriendo a las características del acto de comercio. En realidad, ni uno ni otro satisfacen plenamente. El criterio de enumeración, porque deja fuera los actos de comercio futuros, y el de la definición por su carácter abstracto e impreciso. El derecho español vigente pertenece al sistema que sigue un criterio objetivo de delimitación de los contratos mercantiles, con algunas particularidades. El Código de Comercio ni define ni enumera, sino que sigue una posición intermedia
combinando dos criterios complementarios. Por un lado, el criterio de la inclusión, entendiendo que son mercantiles todos los contratos que se mencionan en la ley mercantil. Y por otro lado, el criterio por analogía, estimando como contratos mercantiles a los que, sin estar incluidos en la ley mercantil, son de naturaleza análoga. El artículo 2 del Código de Comercio proclama que serán reputados actos de comercio los comprendidos en este código y cualesquiera otros de naturaleza análoga. La exposición de motivos justifica dicho criterio señalando que se ha optado por una fórmula práctica exenta de toda pretensión científica, pero tan comprensiva que en una sola frase enumera o resume todos los contratos y actos mercantiles conocidos hasta ahora y tan flexible que permite la aplicación del código a las combinaciones del porvenir. Asimismo, deja la calificación de los nuevos contratos según vayan apareciendo en la escena mercantil al buen sentido de los comerciantes y a la experiencia y espíritu práctico de los jueces y magistrados. El recurso a la analogía presenta dificultades que surgen cuando se trata de encontrar una noción positiva unitaria del acto de comercio buscando las notas que caracterizan los actos de comercio. La calificación de mercantil de cada uno de los contratos tradicionales no sigue criterios homogéneos, sino que está sometida a diversas reglas. Por un lado, en cuanto al carácter objetivo, los contratos mercantiles se califican como tales por razón de la participación de un comerciante o empresario. En otras se atiende a la conexión del acto con el género del comercio a que se dedica dicho comerciante, y en otras se hace caso omiso de este dato. La consecuencia es que no es posible identificar notas comunes, con lo cual resulta difícil saber cuáles son los actos análogos. La analogía deberá realizarse comparando el nuevo contrato con uno concreto de los incluidos en el Código de Comercio o en las leyes especiales. La insuficiencia de los sistemas legales de determinación de la materia mercantil pone de manifiesto que no existen diferencias ontológicas entre los contratos civiles y mercantiles. Para atribuir carácter mercantil a un acto o contrato se ha de atender a la pertenencia de estos a la serie orgánica de actos y contratos realizados por éste, o sea, los actos de la organización creada y continuamente perfeccionada por el empresario. En fin, el acto o contrato es mercantil si se realiza como acto de tráfico. Esto es un acto que sirve a las exigencias del tráfico profesional del empresario en el mercado de los bienes y servicios. Trátese de una actividad comercial como por ejemplo la venta de zapatos o de una actividad de servicio como por ejemplo publicidad de productos y servicios. Segunda parte, el régimen de los contratos mercantiles. Apartado 1, el régimen de los contratos mercantiles en general. Los contratos se rigen fundamentalmente por lo pactado entre las partes. El principio de autonomía de la voluntad es fundamental en el ámbito de contratación mercantil. Las partes disciplinan las relaciones jurídicas entre ellas del modo que consideren más oportuno, cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, la clase a la que correspondan y la cantidad que tengan por objeto. Pero dicha autonomía no es absoluta porque es imperativo el régimen legal sobre la capacidad de los contratantes y sobre los requisitos esenciales del propio contrato, y por otra parte porque frente al régimen general legal dispositivo han comenzado a aparecer regímenes especiales imperativos como es por ejemplo el régimen jurídico del contrato de seguro. Al lado de este fenómeno se aprecian otros según cuál sea el modelo de contratación o según cuál sea la contraparte del contrato. A. Si en lugar de un contrato negociado se trata de un contrato con condiciones generales, será de aplicación el régimen legal sobre condiciones generales de la contratación. Así sucede cuando el contrato tenga cláusulas predispuestas cuya incorporación hubiera sido impuesta por una de las partes,
con independencia de quién sea el autor material de la cláusula, la apariencia externa, la extensión y cualesquiera otras circunstancias que hubieran sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, con independencia de que la contraparte sea un consumidor o usuario o sea un empresario de distinto género que aquel que ha incorporado dicha cláusula general. Y B, si la contraparte del contrato es un consumidor o usuario, será de aplicación el conjunto de normas legales de tutela de los consumidores y usuarios. Con estas excepciones, esto es fuera del ámbito imperativo, la ley mercantil establece un sistema de prelación de fuentes para suplir la deficiencia de la regulación convencional. En defecto de pacto, en todo lo que no sea imperativo, los contratos mercantiles se rigen por la ley mercantil, esto es fuente supletoria del primer grado, por la costumbre mercantil, esto es fuente supletoria de segundo grado, y por el derecho civil, esto es fuente supletoria de tercer grado. Por tanto, en el ámbito de las relaciones contractuales mercantiles, el uso o la costumbre mercantil prevalecen sobre el derecho civil. Apartado 2. Las fuentes supletorias. En el sistema de prelación de fuentes de la contratación mercantil, el vértice está ocupado por la ley mercantil, esto es, Código de Comercio y leyes mercantiles especiales, en cuanto a fuentes supletorias de primer grado. Se entiende que el carácter mercantil de la ley deriva de la materia contractual que constituye su objeto. Es la índole que confiere a una ley la consideración de mercantil. El problema es que frecuentemente se promulgan leyes heterogéneas en las que agrupan normas civiles, mercantiles e incluso administrativas. Junto con la ley mercantil como fuente supletoria de primer grado, aparece la norma mercantil contenida en leyes no mercantiles con idéntica función supletoria. Los usos de comercio son normas del derecho objetivo nacidas en el ámbito de contratación mercantil y creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de los empresarios en sus negocios, bien para colmar lagunas o para resolver dudas que surgen en la interpretación de lo convenido. El uso es, pues, la costumbre mercantil. Originado así por la práctica reiterada de los empresarios, termina descansando en la conciencia general de la plaza o territorio en que tenga vigencia. La objetivación del uso solo se consigue cuando se practica de modo uniforme, general y constante y cuando a la vez existe la convicción de su obligatoriedad o la intención de continuar. Pero la importancia histórica del uso del comercio, esencialmente consuetudinario, ha decaído considerablemente. El uso no deja de tener una función importante en defecto de ley o norma mercantil, pero actualmente, salvo en el comercio internacional y aquellos sectores empresariales carentes de una regulación específica en el ámbito de derecho privado, los usos de comercio constituyen una fuente del derecho mercantil en declive. En cuanto a las clases de usos de comercio por la materia que regulan, pueden ser comunes a toda actividad o especiales, y por razón del espacio cabe hablar de usos internacionales, nacionales, locales, regionales o de plaza. Pero la clasificación más importante es aquella que distingue entre usos normativos y usos interpretativos. Los primeros son los nacidos para suplir las lagunas de la ley y la segunda ayuda a la interpretación de los contratos. Sin embargo, en realidad todos los usos de comercio son normativos. Por un lado, cuando la ley mercantil exige que los contratos se ejecuten y se cumplan de buena fe, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, viene a confirmar que los usos interpretativos son también fuente del derecho. De otro lado, al establecer que para resolver las dudas de interpretación de los contratos mercantiles se esté a los usos, se llega a la misma conclusión. Por lo que se refiere a la prueba del uso, si no se trata de un uso notorio, hay que acreditar su existencia por parte de quien alegue.
No rige, pues, para los usos de comercio ni para la costumbre civil la máxima iura novit curia, criterio jurisprudencial que posteriormente recogió el Código Civil. Para lograr esta constatación, esto es la existencia de uso, el juez no está obligado a atenerse exclusivamente a las pruebas que las partes hayan podido aportar al proceso y podrá procurarse de oficio otros elementos de juicio, como recopilaciones hechas por las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación, los informes dados por dichos organismos y las sentencias anteriores que hayan aplicado los usos. Como fuente supletoria de tercer grado, el Código de Comercio señala el derecho común. Se entiende que debe considerarse la legislación civil general o autonómica. Tercera parte, especialidades de los contratos mercantiles. Apartado 1, la perfección de los contratos mercantiles. El encuentro de la declaración de voluntad dirigida a la celebración del contrato, comprensiva de todos los elementos esenciales, esto es la oferta, y la declaración dirigida al proponente con el fin de concluir el contrato de acuerdo con la propuesta realizada, esto es aceptación, determina la perfección del contrato en los términos recogidos en el artículo 1262 del Código Civil. Pero el proceso de formación del consentimiento presenta las siguientes particularidades. Primer aspecto, la utilización por el empresario de la publicidad y reclamos para ofrecer al público sus productos. La acción publicitaria tradicionalmente no se había considerado como determinante de la existencia de una oferta de contrato, sino más bien una invitación al público o una provocación de la voluntad de los clientes para que fueran ellos quienes realizasen las ofertas que podían o no ser aceptadas por el empresario. Actualmente, aunque se puede hablar de una oferta comercial como una práctica de comercialización que no tiene naturaleza contractual, se percibe un cambio de orientación. Así, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la que se quiere significar la importancia que para el consumidor como parte más débil suponen los términos de la promoción publicitaria a la hora de formar su voluntad de contratar, estableciendo que el empresario queda vinculado en los términos de la promoción publicitaria, a la vez que se le exige una información mayor, aunque al celebrar el contrato no se haya hecho mención a dicha vinculación. Sucede también con el artículo 9 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que en una línea semejante viene a disponer que la exposición de artículos en los establecimientos comerciales impone a su titular la obligación de venderlos, a menos que expresamente se advierta que no están a la venta o esté claro que es parte de la instalación o decorado. Segundo aspecto es la contratación entre ausentes. La formación del consentimiento no plantea problemas entre presentes o ausentes que, no obstante, a la distancia pueden comunicarse oralmente de forma simultánea, pero no sucede lo mismo si las partes se hallan en lugares distintos y ha de mediar un cierto tiempo entre las declaraciones de voluntad, esto es, oferta y aceptación. La regulación tradicional en el derecho español mantenía posiciones distintas en el Código de Comercio y el Civil en cuanto a la contratación escrita. El Código Civil mantenía la teoría del conocimiento, declarando que la aceptación hecha por carta no obligaba al que hizo la oferta, sino desde que llegó a su conocimiento. En el Código de Comercio se consideraba perfeccionado el contrato celebrado por correspondencia desde que se contestara aceptando la propuesta o las condiciones, manteniendo así la postura de la teoría de la expedición. Actualmente, las nuevas exigencias que han venido a establecer los contratos celebrados a través de medios informatizados o por dispositivos automáticos han conducido a una regulación unitaria de este problema. La Ley 33/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico modificó el artículo 1262 del Código Civil y el artículo 54 del Código de Comercio.
Hoy se dispone que, hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndose remitido al aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. De esta forma, se trata fundamentalmente de que la perfección del contrato no quede al arbitrio de quien, pudiendo haber conocido la aceptación de su oferta, no ha llegado a tener conocimiento de ella por su propia conducta. Respecto a los contratos celebrados por dispositivos informáticos, el artículo 54 del Código de Comercio, en la misma línea que el artículo 1262 del Código Civil, establece que hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Hay supuestos como la contratación por teléfono o radio que, en cuanto al momento de su celebración, son asimilables a los contratos entre presentes. El problema surge en cuanto al lugar de celebración del contrato, debiendo entenderse celebrados como lo dispone el artículo 54 del Código de Comercio, esto es, en el lugar en el que se hizo la oferta. En relación con la contratación entre ausentes, han de tenerse en cuenta los contratos a distancia, cuya regulación se ha realizado en el derecho español para llevar a cabo la transposición de la Directiva 97/7/C relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. Se entienden contratos a distancia los celebrados por el empresario con consumidores o usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios sin la presencia física simultánea y en los que se hayan utilizado exclusivamente una o varias técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Se consideran técnicas de comunicación a distancia, entre otros, el correo postal, internet, teléfono o fax. Estos contratos, a cuyo régimen jurídico se establecen determinadas excepciones, teniendo en cuenta los fines del contrato o el objeto sobre el que recaen las prestaciones, están sometidos a una regulación específica. Hay que resaltar que, en cuanto a su celebración, se someten a las normas de perfección de los contratos entre ausentes. Y tercer aspecto, cabe señalar que existen supuestos especiales de perfección de contratos mercantiles y pueden considerarse como tales los relativos a la contratación por medio de un agente o corredor y la contratación en pública subasta. En el primer supuesto, el Código establece que cuando intervenga el agente o corredor, los contratos quedarán perfeccionados cuando los contratantes acepten sus propuestas. Se parte de la idea de que aquellos actúan como mediadores que aproximan a las partes sin poder de representación alguno. El segundo supuesto se refiere fundamentalmente a las subastas voluntarias, utilizadas por el empresario para vender sus productos. Atendiendo a la protección de los intereses afectados, en estos casos se entiende que el proceso de formación del contrato es el siguiente. 1. El anuncio de la subasta no es una mera invitación para realizar ofertas, sino una verdadera oferta pública e irrevocable a favor de quien ofrezca el precio más alto en las condiciones establecidas. 2. La declaración de los licitadores o postores es una declaración de voluntad contractual. Y 3. El remate o adjudicación al mejor postor es un acto de ratificación del contrato perfeccionado cuando se hizo valer la mejor postura. Apartado 2. La forma en los contratos mercantiles. El sistema de contratación mercantil se inspira en el principio de libertad de forma. Los contratos mercantiles serán válidos y producirán obligación y acción en juicio, cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, con tal de que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tiene establecidos. Según el artículo 53 del Código de Comercio, exceptúa de los dispuestos en el artículo anterior los contratos que estén sometidos a una determinada forma o solemnidad.
Sin embargo, no puede derivarse que en todo caso la formalidad prevista sea un requisito de validez de contrato. De acuerdo con el principio de libertad de forma, será preciso en cada caso considerar el alcance dado a la formalidad establecida, optando en caso de duda por la no necesidad de forma para la validez del contrato. No obstante, en la realidad del tráfico actual se advierte un creciente reconocimiento del requisito de la forma en beneficio de la seguridad jurídica como medida de protección de la parte más débil, esto es, el consumidor. Apartado 3. La prueba del contrato mercantil. En materia de prueba, el artículo 51 del Código de Comercio se remite al artículo 1214 y siguientes del Código Civil, estableciendo disposiciones especiales en relación con la prueba de los contratos mediante la correspondencia telegráfica y la declaración de testigos. Pero, derogados los preceptos del Código Civil por la Ley 2000, son los preceptos de esta ley, artículos 281 y siguientes, los que se han de tomarse en consideración. En todo caso, medios de prueba de importancia fundamental en el tráfico de mercancías son los libros de comercio. A su lado figura también la factura como otro medio de prueba importante de las obligaciones mercantiles. En relación con la factura, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista destaca su significado tanto como medio de prueba del íter contractual como de los derechos y garantías especiales del comprador. Por su parte, la Ley 2000 reconoce expresamente la factura como documento apto para su utilización en el proceso monitorio. Apartado 4. Interpretación de los contratos mercantiles. En la interpretación de los contratos mercantiles rigen las normas generales del Código Civil en sus artículos 1281 hasta 1289, aunque atemperadas con algunas específicas del tráfico mercantil. En primer lugar, en materia mercantil se ha de huir de interpretaciones que, siendo aparentemente lógicas, conduzcan a resultados contrarios. Los contratos han de interpretarse de buena fe, dando a las cláusulas contractuales el sentido que tienen objetivamente. En segundo lugar, si en la interpretación de los contratos se originasen dudas que no pueden resolverse aplicando las normas interpretativas legales o de los usos de comercio, si los hubiere, se deberá decidir la cuestión a favor del deudor. En relación con la interpretación de los contratos mercantiles, han de tenerse en cuenta también las normas que sobre la interpretación de los contratos sometidos a condiciones generales establece la Ley de Condiciones Generales de 1998. En el caso de contratos celebrados con consumidores, son igualmente específicas estas dos consideraciones. 1. El contenido de la oferta, promoción y publicidad de los productos forma parte del contenido del contrato, aunque no figure expresamente en él. Y 2. El régimen de integración del contrato conforme al principio de buena fe objetiva en beneficio del consumidor. Apartado 5. Contratos con cláusula penal. La cláusula penal o pena convencional, muy frecuente en contratos mercantiles, es una estipulación accesoria de un contrato, por cuya virtud el obligado al cumplimiento de una obligación establecida en este contrato queda sujeto a la realización de una conducta determinada para el caso de incumplimiento o cumplimiento moroso de dicha obligación. Por lo general consisten en una cantidad de dinero a satisfacer al acreedor, pero el objeto de la cláusula puede ser cualquier otra prestación. Las funciones de la cláusula penal pueden ser muy variadas, además de la función de coerción para el cumplimiento de la obligación garantizada o reforzada con la cláusula. En ocasiones la pena añade a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o por cumplimiento tardío, reforzando así los efectos negativos para el deudor de ese incumplimiento.
Esto se llama función cumulativa. Otras veces la cláusula penal sustituye a la indemnización, operando como una liquidación preventiva del daño. Esto se llama función sustantiva. Y hay casos en los que se configura como una alternativa para el afectado, que puede optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o exigir la pena. Esto se llama función alternativa. La función sustitutiva de la pena es aquella por la que opta el Código Civil, salvo que otra cosa se hubiera pactado por las partes, añadiendo que el deudor no puede eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, salvo que se hubiera reservado expresamente ese derecho, ni exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena sin que esta facultad le haya sido otorgada. Por el contrario, el Código del Comercio opta por configurarla como una alternativa, estableciendo que en los contratos mercantiles en los que se hubiere fijado cláusula penal, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho o la pena prescrita, pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra a no mediar pacto en contrario. Esto según el artículo 56. Sin embargo, no existe inconveniente en que, al amparo de la autonomía de la voluntad, las partes modifiquen la función de la cláusula penal. Al igual que en los contratos civiles, en los mercantiles se permiten cláusulas penales con función coercitiva, sancionadora o punitiva, y no solo de liquidación anticipada de los daños y perjuicios. El problema fundamental en la práctica es la facultad moderadora que la ley atribuye al juez en presencia de tales cláusulas. El Código Civil establece que el juez puede moderar equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Se trata de un medio para evitar la aplicación de cláusulas de cuantía desproporcionada o excesivamente gravosa. Sin embargo, se trata de una facultad y no de un deber del juez, y por lo que se refiere al ámbito objetivo de esa facultad, esa reducción solo procede cuando hay cumplimiento parcial o irregular de la obligación y no cuando hay incumplimiento total. Cuando la cuantía de la pena convencional aplicable según lo pactado en el contrato sea extraordinariamente más elevada que la del daño efectivamente causado al acreedor, corresponderá al deudor incumplidor que pretenda la moderación judicial de la pena alegar esa circunstancia y acreditarla. En los contratos entre empresarios y consumidores o usuarios, la ley considera abusivas este tipo de cláusulas. Cuarta parte, especialidades de los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles generan obligaciones mercantiles que, en defecto de un sistema peculiar y completo de normas propias, aparecen sometidas a disposiciones generales del Código Civil. Pero el Código de Comercio también establece algunas reglas que ofrecen diferencias concretas frente a la regulación civil. No obstante, estas divergencias no son suficientes en relación con el significado objetivo y económico de las obligaciones mercantiles, obligaciones propias de un tráfico en masa en el que lo que prevalece no es el carácter personal de la obligación, sino la garantía que ofrece su cumplimiento. A diferencia de lo que sucedió con otros códigos, en nuestro Código de Comercio vigente de 1885 no se ha consagrado la solidaridad como un principio propio de las obligaciones mercantiles. Sin embargo, no puede ignorarse que en la práctica es frecuente que las deudas mercantiles se conciernen con carácter solidario y que la propia jurisprudencia aplica el principio de solidaridad a supuestos en los que, sin haberse pactado expresamente la responsabilidad solidaria, puede deducirse que las partes la han tenido en cuenta. En cualquier caso, las peculiaridades propias de las obligaciones mercantiles consagradas en el Código del Comercio son las siguientes. A. En relación con el cumplimiento de las obligaciones, no se reconocerán términos de gracia, cortesía
u otros que bajo cualquier denominación difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, a no ser que las partes hayan establecido o se apoyen en una disposición terminante de derecho. Esta norma, que trata de garantizar la rapidez y la seguridad de las transacciones mercantiles, implica una derogación del artículo 1124.3 del Código Civil y la facultad de que en él se concede al juez. Por otro lado, el Código dispone que las obligaciones que no tuvieran término prefijado por las partes o disposiciones del propio Código serán exigibles a los 10 días después de contraídas, si solo producen acción ordinaria, y al día siguiente si llevan aparejada la ejecución. Contrasta así la exigibilidad de las obligaciones puras del Código Civil y excluye la facultad concedida a los tribunales para fijar plazo a las obligaciones que no señalaron. Y B, en relación con la mora del deudor frente a lo que dispone el Código Civil, el Código de Comercio establece que en los contratos que tuvieran señalado un plazo para su cumplimiento, los efectos de la morosidad comenzarán al día siguiente de su vencimiento sin necesidad de interpelación alguna. Si la obligación no tiene término ni legal ni convencional, exige que la interpelación o reclamación previa se realice necesariamente ante un juez, notario u otro oficial público. La Ley 3/2004, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, tuvo por objeto incorporar al derecho interno la Directiva 2000/35/C del Parlamento y Consejo, por la que se prevén medidas de lucha contra la morosidad y establecer un conjunto de disposiciones para impedir que plazos excesivamente dilatados sean utilizados para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, así como también disuadir de los retrasos en los pagos, eliminando las causas por las que actualmente la morosidad puede resultar ventajosa para los deudores. En cuanto al ámbito de aplicación de esta ley, se refiere a todos los pagos efectuados como contraprestaciones en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la administración, así como entre contratistas principales y sus proveedores subcontratistas. Las medidas sustantivas contra la morosidad de esta ley consisten en establecer con carácter general un plazo de pago, determinar el devengo automático del interés, señalar el tipo de interés, otorgar al acreedor el derecho de reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de cobro y posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio para que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda. Además, la ley vino a desplazar aquellos usos de comercio que venían consagrando plazos de pago excesivamente dilatados, los cuales fueron sustituidos por las disposiciones de la ley. También debe destacarse que en la ley del año 2004 el plazo establecido para la habilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés solo se aplicaban en defecto de pacto entre las partes, aunque tratando de evitar en todo caso que la libertad de las partes amparara prácticas abusivas al imponer plazos más amplios o tipos de interés inferiores a lo previsto en ella. La reforma por la ley del año 2010 tuvo como objeto eliminar los efectos de las crisis económicas que se habían traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de las facturas vencidas y que estaban afectando fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Lo que se hizo en ella fue incorporar una serie de medidas que se estaban manejando en la Unión Europea y que posteriormente se incluyeron en la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Con la reforma de 2013 se ha consumado la adaptación total de nuestro derecho a la directiva comunitaria. De acuerdo con la última modificación, los aspectos regulados son los siguientes.
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor si no se ha fijado plazo de pago en el contrato y que será de 30 días naturales contados después de la fecha de la entrega de las mercancías o de la prestación de servicios. Si en el contrato se ha establecido un procedimiento para verificar la conformidad de los bienes o servicios, el plazo será de 30 días contados desde la fecha de la verificación, pero el plazo de verificación no puede ser superior a 30 días naturales a contar desde la recepción de los bienes o servicios. Estos plazos podrán ser ampliados por las partes siempre que no superen los 60 días naturales. 2. Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calculan los intereses en caso de que algún plazo no se abone en la fecha pactada. 3. El tipo legal de interés de demora al que el deudor estará obligado y que será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más 8 puntos porcentuales. 4. En el caso de mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros que se añadirá en todo caso y sin necesidad de reclamación expresa a la deuda principal. Además, tendrá derecho a una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la demora y que se superen la cuantía antes señalada. Y 5. Se realiza una regulación expresa de lo que se consideran cláusulas y prácticas abusivas contrarias a la regulación establecida y se declararán nulas. Quinta parte, especialidades en materia de prescripción de acciones. El Código de Comercio no contiene un plazo de prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales o extracontractuales, por lo que en defecto de una norma especial serán de aplicación las normas generales contenidas en la legislación civil, sea general, sea autonómica, y en el Código Civil español la regla general es que las acciones para exigir el cumplimiento de una obligación contractual prescriben a los 5 años. Las reglas especiales en materia de prescripción se encuentran dispersas en el Código Civil, en el Código de Comercio y en las leyes mercantiles. En el Código Civil, la de mayor interés para el tráfico mercantil es aquella según la cual prescriben a los 3 años las acciones para que un comerciante pueda exigir el pago del precio de los géneros vendidos a quienes no lo sean o a aquellos que siéndolo se dediquen a distinto tráfico. En el Código de Comercio y en las leyes mercantiles se aprecia que por lo general los plazos especiales de prescripción que se establecen son cortos. En unos casos, esos plazos obedecen al ritmo más acelerado del tráfico mercantil y en otros se trata de establecer plazos que sean más acordes con las necesidades de la vida moderna. El régimen de la interrupción de la prescripción que contienen los códigos civil y de comercio no es coincidente. El primero establece 3 causas taxativas de interrupción: el ejercicio de acción ante los tribunales, la reclamación extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. El segundo se olvida de la reclamación extrajudicial y añade la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Ese olvido de la reclamación extrajudicial había motivado que la ley cambiaria y del cheque se remitiera en esta materia al Código Civil y no al Código de Comercio. Sin embargo, la jurisprudencia considera que el régimen de la interrupción de la prescripción debe entenderse idéntico en el ámbito civil y mercantil, por lo que incluye dentro de esas causas de interrupción la reclamación extrajudicial del acreedor. A estas causas de interrupción se añade la declaración del concurso. Desde la declaración hasta la conclusión del procedimiento concursal queda interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración, pero esa interrupción no produce efectos frente a los deudores solidarios, así como tampoco frente a los fiadores y avalistas.
Por lo que se refiere al ejercicio de acción ante los tribunales, se considera que la interrupción se produce desde la mera presentación de la demanda y no desde la admisión a trámite o desde el emplazamiento del demandado. El Código de Comercio precisa que la prescripción se considerará como no interrumpida si el actor desiste de la acción ejercitada, si caducara la instancia o si fue desestimada la pretensión contenida en la demanda presentada. En cuanto a la reclamación extrajudicial del acreedor, la reclamación no está sujeta a forma ni exige el conocimiento del deudor. Los efectos de la interrupción se producen según las sentencias de los tribunales desde la fecha de la emisión de la reclamación y no desde la fecha de recepción o del conocimiento. Una vez realizada la reclamación extrajudicial, es indiferente que el deudor niegue la existencia de la deuda. En tanto ésta exista, la reclamación produce el efecto de interrumpir la prescripción frente al obligado al pago. Salvo que exista una norma especial que establezca otra cosa, mientras que la interrupción de la prescripción contra el deudor principal por el ejercicio de acción ante los tribunales surte efecto también respecto del fiador o avalista, la interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial no se produce respecto de dicho fiador o dicho avalista, salvo que esa reclamación se haya dirigido también contra ellos. El reconocimiento de la deuda por el propio deudor se entiende que constituye cualquier acto del sujeto pasivo y obligado que ponga de manifiesto directa o indirectamente la voluntad de reconocerse como tal. Así, por ejemplo, la constancia de la deuda en la contabilidad de la sociedad deudora o en un concurso de acreedores, la inclusión de esa deuda en la relación de acreedores o en la relación de créditos contra la masa. La jurisprudencia ha señalado que el reconocimiento de la deuda produce los efectos propios de la interrupción, aunque el documento en el que conste no esté dirigido al acreedor, sino a un tercero. La interrupción de prescripción significa que el cómputo del plazo de prescripción se inicia de nuevo, es decir, vuelve a contarse con independencia del periodo que ya hubiera transcurrido en el momento en que tiene lugar la interrupción, siempre que la prescripción de la acción no se hubiera producido. En el derecho español no se limitan los actos de interrupción y la prescripción se puede interrumpir una y otra vez sin más límite que el del abuso del derecho, lo que no sucede en algunos de los ordenamientos europeos. Distinta de la interrupción es la suspensión, en la que el cómputo del plazo se suspende durante un determinado periodo de tiempo, reanudándose inmediatamente después. El Código de Comercio faculta al Gobierno en caso de guerra, revolución o epidemia oficialmente declarada para suspender el cómputo de los plazos de prescripción, dando cuenta de ello a las Cortes. Con ocasión de la COVID-19, el Gobierno, mediante Real Decreto 463/2020, suspendió el cómputo de los plazos de prescripción durante la vigencia del estado de alarma. Sexta parte: contratación mercantil y tutela de los consumidores. Apartado 1. Los contratos con consumidores. La exposición del régimen jurídico de los contratos mercantiles debe completarse con el régimen jurídico de la tutela de los consumidores, aplicable tanto a los contratos civiles como mercantiles, que contiene la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, complementada recientemente por la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La citada Ley General exige una rigurosa información previa a la celebración del contrato. Establece la integración del mismo con la oferta, la promoción y la publicidad e introduce normas especiales sobre la interpretación del contrato. Además, señala de forma expresa, por un lado, que en la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca la voluntad del consumidor de celebrar el contrato o poner fin al mismo.
Por otro lado, en los contratos de prestación de servicios o de suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se prohíben cláusulas de duración excesiva o que establezcan limitaciones que obstaculicen o excluyan el derecho a poner fin al contrato en la misma forma en la que se celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, debiendo establecerse expresamente el procedimiento a través del cual puede hacerlo. Se establece que no se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor y usuario para realizar cobros, pagos o trámites similares, debiendo garantizarse en todo caso la constancia del acto realizado. Entre las normas generales sobre los contratos con consumidores, singular importancia tiene el derecho de desistimiento como facultad del consumidor o usuario de dejar sin efecto el contrato por él celebrado, notificándoselo así a la otra parte en el plazo establecido, sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización alguna. Este derecho de desistimiento es objeto de una regulación general sin perjuicio de las disposiciones especiales, legales o contractuales, que en este último supuesto deben ser más favorables al consumidor. Apartado 2. El régimen de los contratos a distancia celebrados con consumidores. Regulados inicialmente los contratos a distancia en nuestro derecho a través del régimen jurídico de las ventas a distancia, dentro de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios hizo una regulación expresa de estos contratos no identificados con cualquier contrato realizado entre ausentes, regulación que ha sido modificada por la Ley 3/2014 de transposición del derecho comunitario, considerando como tales los celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o de prestación de servicios en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración y en el momento mismo de la celebración del contrato. El régimen de estos contratos, además de normas generales sobre el uso de medios de contratación electrónica, servicios de intermediación en los contratos a distancia y requisitos de las comunicaciones a distancia, establece importantes disposiciones relativas al contrato en defensa también de los intereses de los consumidores. 1. Sobre la información precontractual en la que se tienen en cuenta para realizar la necesaria adaptación, las restricciones técnicas y las limitaciones de determinados medios de comunicación a distancia. 2. Sobre la necesidad de consentimiento expreso. 3. Sobre la prohibición de realizar envíos no solicitados. Y 4. Sobre el reconocimiento al consumidor de un derecho de desistimiento en condiciones muy favorables para él y del que la nueva ley ha realizado una regulación más amplia que incorpora incluso un formulario normalizado al efecto y amplía su plazo de ejercicio. Asimismo, en relación con la ejecución del contrato, se establecen también una serie de normas que afectan al plazo de ejecución, B. A los efectos de la falta de ejecución del contrato por el empresario, C. La posibilidad de sustituir el bien o servicio contratado y D. Al pago mediante tarjetas de crédito. Del régimen previsto para estos contratos quedan exceptuados determinados supuestos, fundamentalmente las siguientes: las ventas automatizadas, las realizadas en subasta, salvo las celebradas por vía electrónica, los contratos sobre servicios financieros, los contratos realizados con operadores de telecomunicaciones debido a la utilización de teléfonos públicos y, por último, los celebrados para la construcción de bienes inmuebles.
Apartado 3. El régimen de los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. Estos contratos, regulados inicialmente en la Ley 26/1991 sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, ley que vino a incorporar a nuestro ordenamiento la disciplina de la Directiva Comunitaria de 1985 relativa a la protección de los consumidores que celebren este tipo de contratos y que han pasado a regularse en los artículos 107 y siguientes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Han sido también objeto de una nueva regulación en la Ley 3/2014. Los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil aparecen regulados conjuntamente con los contratos a distancia en el título tercero del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, sometiéndose su regulación a las mismas normas con algunas diferencias. Se consideran en la nueva regulación contratos celebrados fuera del establecimiento: 1. Los celebrados con la presencia física simultánea del empresario y consumidor o usuario en lugar distinto del establecimiento mercantil del empresario. 2. Los contratos en los que el consumidor o usuario ha realizado una oferta en las mismas condiciones anteriormente establecidas. 3. Contratos celebrados en el establecimiento mercantil del empresario o mediante el uso de cualquier medio de comunicación a distancia inmediatamente después de que haya existido contacto personal e individualizado con el consumidor en lugar que no sea el establecimiento mercantil del empresario, con la presencia simultánea del empresario y del consumidor o usuario. Y 4. Los celebrados durante una excursión organizada por el empresario con el fin de promocionar o vender sus productos. Se establece además una cláusula general según la cual todos los contratos y ofertas fuera del establecimiento mercantil se presumen sometidas a las disposiciones del correspondiente título, correspondiendo al empresario la prueba en contrario. La determinación de estos supuestos hay que ponerla en relación con el concepto que sobre el establecimiento mercantil establece el artículo 59. bis y que se refiere a toda instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente, así como también toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerza su actividad de forma habitual. Por otro lado, se ha tratado de lograr que en el contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil se incluyan todos aquellos supuestos en los que la celebración del contrato esté vinculada a un contrato personal e individual entre el empresario y el consumidor y usuario, que realizando fuera del establecimiento habitual de aquel, puede suponer que la celebración del contrato es sorpresiva para estos o fruto de una presión psicológica sobre ellos. Sometidos a estos contratos a las mismas normas que los contratos a distancia, tienen como peculiaridades propias fundamentalmente las que sobre requisitos formales de los contratos celebrados fuera del establecimiento prevé el artículo 99 y la que en el artículo 113 establece que del cumplimiento de las obligaciones establecidos en el título tercero para los contratos celebrados fuera del establecimiento responderán solidariamente el empresario por cuya cuenta se actúe y el mandatario, comisionista o agente que haya actuado en nombre propio. El régimen de los contratos celebrados fuera del establecimiento es aplicable a todos los contratos y ofertas de contrato que tengan lugar fuera del establecimiento del empresario, bien sea en un medio de transporte público, en la vivienda de un consumidor o en su lugar de trabajo, siempre que la visita del empresario no responda a un requerimiento previo del consumidor. Se excluyen supuestos que quedan fuera de su normativa por razones diversas: el importe de la operación inferior a 48,08 € o la naturaleza de su objeto, por ejemplo, contratos de construcción o venta y arrendamiento de inmuebles.
Séptima parte, contratación mercantil y condiciones generales. Apartado 1. Contratación con condiciones generales, características, función económica y naturaleza jurídica de las condiciones generales. Las exigencias del tráfico mercantil no permiten actualmente una discusión de los contratos mercantiles para adaptarlos a los intereses concretos. Por el contrario, esas exigencias fuerzan a estipular contratos tipo de contenido rígido y predeterminado que se repiten uniformemente en una serie indefinida de contratos iguales y en los que la voluntad de una de las partes cumple una función secundaria respecto al contenido. Estos contratos uniformes se realizan a través de cláusulas o condiciones generales que se aplican a una pluralidad de contratos y se caracterizan por su predisposición y su imposición por una de las partes contratantes, no pudiendo la otra parte influir en su contenido. Se produce así una forma de contratar que, si bien puede ofrecer las ventajas de la rapidez, contribuyendo a racionalizar la actividad económica, su utilización puede determinar importantes abusos en perjuicio de la otra parte. Dos son los problemas fundamentales que plantean las condiciones generales de la contratación: el de determinar su naturaleza jurídica para explicar la razón de su obligatoriedad y el de establecer los sistemas de control aptos para evitar los abusos. Respecto de la primera cuestión, frente a la postura tradicionalmente normativista, prevalece ahora la consideración de la naturaleza estrictamente contractual de las condiciones generales de la contratación cuando no estén dictadas por una autoridad pública investida de poder normativo. Las condiciones generales de la contratación no tienen la consideración de derecho objetivo cuando son formuladas singularmente por el empresario en el ejercicio de su libre voluntad, por muy grande que sea su dominio en el mercado, como no la tienen tampoco cuando son formuladas por los empresarios en ejecución de contratos previos de coalición, cartel o sindicación, aunque sean manifestación de un derecho corporativo. Las condiciones generales obligan cuando han sido aceptadas, adhiriéndose a ellas los contratantes a través de los contratos, algo que determina el ámbito de aplicación de las normas que las regulan. Por lo que afecta al establecimiento del sistema de control para evitar abusos, cabe señalar que, dada la naturaleza contractual de las condiciones y la forma especial de producirse el consentimiento en los contratos que las utilizan por la simple adhesión de uno de los contratantes, es fundamental garantizar el justo equilibrio de los intereses de ambas partes. De ahí que en los distintos ordenamientos se hayan buscado vías para corregir la situación de desigualdad en la que se encuentran las partes contratantes. Con esa finalidad se han habilitado en general tres tipos de control sobre las condiciones generales, que son las siguientes. 1. Control de incorporación. Funciona en el ámbito de la formación del acuerdo y va encaminado a garantizar que las condiciones generales sean aceptadas en cada caso concreto por la parte más débil. 2. Control de interpretación. A través de él se consagra el principio contra proferentem, es decir, la interpretación no puede favorecer los intereses de la parte que impone las condiciones generales. Y 3. Control de contenido, que es el más importante si se tiene en cuenta que puede suceder que, aun conocidas y formalmente aceptadas las condiciones, el contratante más débil no haya sido suficientemente libre para contratar si quiere obtener los productos ofrecidos. De esta manera, a través del control del contenido, de lo que se trata es de que puedan ser declaradas ineficaces, no obstante su aceptación, aquellas cláusulas que, sin ser necesariamente contrarias a las normas imperativas, resulten abusivas de acuerdo con la función propia del contrato o sean sospechosas de abuso, o aquellas otras que causan un perjuicio desproporcionado a la parte más débil. Apartado 2. Régimen jurídico de las condiciones generales de la contratación.
El régimen jurídico de las condiciones de la contratación aparece recogido en la Ley 7/1998. La Ley de Condiciones Generales de la Contratación no ofrece la mejor regulación que hubiera sido deseable, pues su sistema de control no es el más completo y eficaz. No obstante, en ella se afrontan sus aspectos fundamentales, que son concepto de las condiciones generales y el ámbito de aplicación de la ley, su régimen de control y los instrumentos jurídicos para hacerlo efectivo, y establecimiento del registro de condiciones generales. El concepto de condiciones generales recogido en la ley responde al criterio general, que tiene en cuenta su predisposición e imposición, así como el hecho de que están previstas para aplicarse a una pluralidad de contratos, independientemente de la autoría material de las mismas y de cualquier otra circunstancia. Este concepto responde a la consideración de la naturaleza contractual de las condiciones generales de los contratos y a la necesidad que su utilización impone de corregir las desigualdades entre los contratantes. Desde un punto de vista subjetivo, la ley puede aplicarse aunque el predisponente no sea un empresario mercantil, sino cualquier persona jurídica, pública o privada que actúa en el marco de una actividad profesional, y que el adherente no tiene por qué ser un consumidor, sino que puede serlo también un profesional que actúe como tal, toda vez que en la práctica la protección de los pequeños empresarios frente al uso abusivo de las condiciones generales resulta también fundamental. Desde un punto de vista objetivo, se justifica que queden excluidos de la aplicación de la ley determinados contratos por el ámbito en el que se desarrollan o por estar sometidos a una regulación especial, como son los contratos administrativos, los contratos de trabajo, los de constitución de sociedades y los que regulan las relaciones familiares y los contratos sucesorios. Aparte de la exclusión de las condiciones generales que provengan de una disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de aplicación obligatoria para ambos contratantes, a ello se añaden las que constituyan el contenido de convenios internacionales. En cuanto al régimen de control de las condiciones generales, la ley ha previsto un control de incorporación al contrato, exigiendo que para que realmente obliguen al adherente las condiciones generales tienen que haber sido aceptadas contando con su conocimiento y comprensión. Para ello exige que se haya informado expresamente al adherente sobre las condiciones y que se le haga la entrega de un ejemplar de las mismas, debiendo ajustarse las cláusulas a criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Si el contrato no debe formalizarse por escrito, bastará con que las condiciones se anuncien en sitio visible dentro del lugar en el que haya de celebrarse el negocio, o se garantice de cualquier forma al adquiriente la posibilidad de conocer su existencia y contenido. Las condiciones generales no incorporadas de forma transparente en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. Se prevé además un régimen especial para los casos de contratación telefónica o electrónica con condiciones generales. Este régimen se ha desarrollado por el Real Decreto de 1999, en el que se impone un deber especial de información previa de todas y cada una de las cláusulas de las condiciones generales y un deber de confirmación documental de las mismas, una vez celebrado el contrato, estando sometido a revisión el referido régimen por mandato de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. La Ley de Condiciones Generales establece asimismo un control de interpretación, consagrando de un lado el principio contra pro ferentem, en el sentido de que las dudas de interpretación se resolverán a favor del adherente, y de otro el principio de prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales, a menos que estas últimas sean más beneficiosas para el adherente. La ley establece finalmente un control de contenido que plantea más problemas.
En relación con este control, establece que serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para la contravención, añadiéndose además que serán nulas las condiciones generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado con los consumidores. El problema en este caso es que la protección que formalmente se concede al adherente no consumidor resulta insuficiente. La protección del adherente no consumidor queda reducida a las cláusulas contrarias a las normas imperativas. Tanto la no incorporación de las condiciones generales al contrato como su nulidad podrán ser instadas por el adherente generando los efectos propios del principio de conservación del negocio, de suerte que la declaración de no incorporación o de nulidad no determina la ineficacia total del contrato si éste puede subsistir sin las cláusulas impugnadas. Por lo que se refiere a los instrumentos procesales de control, la ley establece, junto a la acción individual de control subjetivo del adherente en su condición de parte del contrato, las llamadas acciones colectivas que atribuyen legitimación activa a aquellas instituciones y asociaciones que tienen representación de los intereses afectados, incluido el Ministerio Fiscal, contra cualquier profesional que utilice las condiciones generales o contra el que las recomiende públicamente o manifieste su voluntad de utilizarlas. Dichas acciones son las siguientes: acción de cesación, acción de retracción y acción declarativa. Estas acciones han sido declaradas con carácter general imprescriptibles, especialmente la acción declarativa. La eficacia del control de las condiciones generales se complementa en la ley con el deber de información y de control de cumplimiento de sus normas que se atribuye a notarios y registradores. Por último, el registro de condiciones generales es el aspecto más innovador y también más discutible de la ley, dados los términos en que ha sido tratado y las modificaciones de que ha sido objeto, ya que el régimen inicialmente previsto. Este registro se integra en la estructura jurídica del registro de la propiedad y mercantil y su organización ha sido recogida en el reglamento aprobado por el Real Decreto 1828/1999 como una sección del registro de bienes muebles. El registro de condiciones generales tiene por objeto la inscripción de las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones generales, inscripción que en principio es voluntaria. No obstante, a efectos de la regulación de esta materia, son varios los artículos del Reglamento de Registro de Condiciones Generales que han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo. Apartado 3. Las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La Ley 7/1998 no solo regula las condiciones generales de los contratos, sino que incorporó la Directiva Comunitaria de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, modificando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Dicha modificación afectó al artículo 10, introduciendo un artículo 10.bis y dos disposiciones adicionales, la primera de las cuales recoge un listado minucioso de cláusulas abusivas. Ambos preceptos fueron modificados por la Ley 44/2006 de mejora de protección de los consumidores y usuarios, y en el momento actual la regulación de las condiciones generales y cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores tiene su régimen específico en los artículos 80 y siguientes del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Con esta regulación se está protegiendo a los consumidores no solo contra las condiciones generales de los contratos, sino también frente a aquellas estipulaciones que no hayan sido negociadas individualmente.
aun cuando no sean condiciones generales de los contratos por no haber sido predispuestas para una pluralidad de contratos, sino para uno solo, y también frente a todas las prácticas no consentidas expresamente, precisando además que el hecho de que una cláusula aislada o ciertos elementos de ella se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato, y que el empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asumirá la carga de la prueba. También en estos supuestos de cláusulas abusivas se realiza la protección a través de un control de incorporación al contrato de unas normas generales de interpretación y de un control de contenido que en este caso responde a un sistema de protección específica. Se consagra una cláusula general de protección frente a aquellas cláusulas abusivas que en contra de la exigencia de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, destacando además que el carácter abusivo de las cláusulas se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios objeto del contrato y todas las circunstancias que concurran en él. A esta cláusula general se une una enumeración muy pormenorizada en supuestos de cláusulas abusivas que se estructuran en diferentes tipos, que son los siguientes: cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario, por limitar los derechos básicos de los consumidores, por falta de reciprocidad, sobre garantías que afectan al perfeccionamiento y a la ejecución del contrato y por último sobre competencia y derecho aplicable. La Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ha establecido en su disposición final que las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. Se declara la nulidad de las cláusulas abusivas que se tendrán por no puestas, lo que no excluye la subsistencia y la obligatoriedad del contrato siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas. La Ley 3/2014 ha suprimido en este precepto el poder moderador que inicialmente se atribuía al juez para que en estos casos integrara el contrato. La supresión se ha realizado en cumplimiento de la sentencia del año 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se entendía que, reconociendo dicha facultad al juez, no se había adaptado adecuadamente nuestro derecho interno a la normativa comunitaria, ya que dicha facultad podría poner en peligro, en perjuicio del consumidor, el efecto que de la nulidad de la cláusula abusiva debe seguirse. Octava parte: la contratación electrónica. La importancia de las aportaciones que las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo del comercio electrónico tiene una manifestación especial en el ámbito de la contratación mercantil. Habida cuenta de que la contratación electrónica es una contratación entre ausentes, su reconocimiento de ese carácter no necesita de una declaración expresa en nuestro ordenamiento. Pero es necesario destacar que el reconocimiento de la validez del contrato electrónico, más allá de constituir una especialidad en relación con el modelo de la perfección del contrato como contratación entre ausentes, está vinculado a la exigencia de una serie de garantías imprescindibles que se refieren a la legibilidad de los mensajes y su imputabilidad al sujeto emisor, así como su autenticidad e integridad y su recepción y conservación por el destinatario. En la relación con la regulación positiva de la contratación electrónica es preciso tener en cuenta lo siguiente. En el ámbito internacional, la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercante Internacional sobre Comercio Electrónico. En el ámbito del derecho europeo, la Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.
Y en el ámbito de nuestro derecho, la contratación electrónica está regulada por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad y de la Información y del Comercio Electrónico, cuyo objeto es la incorporación a nuestro derecho de la citada directiva, así como también de la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información, cuya finalidad ha sido la de impulsar el uso de la factura electrónica y también el uso de medios electrónicos en todas las fases de los procesos de contratación y a garantizar una interlocución electrónica de los usuarios y consumidores con los empresarios que presten servicios de especial importancia económica. Esta ley ha modificado también algunos aspectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y de la Ley de Firma Electrónica. En la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en la que se regula la prestación de servicios de la Sociedad de la Información y se establecen las obligaciones y el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la referida sociedad, aparte de una serie de disposiciones que regulan las comunicaciones comerciales por vía electrónica, entre las que destaca la prohibición de realizar comunicaciones comerciales no solicitadas y se prevé asimismo el régimen de la contratación por vía electrónica. Los principios generales a los que responde la contratación por vía electrónica en nuestro derecho ofrecen dos aspectos fundamentales. Por un lado, se reconoce que los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Por otro lado, se establece también que para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos, añadiendo que la información que se contenga en un soporte electrónico tendrá la misma consideración que si constatara por escrito. Todo ello sin perjuicio de reconocer que los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la ley determina para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública o que requieran por ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas se regirán por su legislación específica. Por lo que se refiere al régimen jurídico de estos contratos, la ley establece con carácter general que los contratos por vía electrónica se regirán por lo dispuesto en ella, por los códigos civil y de comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. Como normas específicas fundamentales, aparte de establecer unas normas generales sobre las comunicaciones comerciales, ofertas, promociones y concursos, prevé una serie de obligaciones de información previas al inicio del procedimiento de contratación y otras posteriores a la celebración del contrato. Las primeras están directamente relacionadas con el medio de contratación y se refieren a informaciones relativas a los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato, a saber si el prestador va a archivar el documento electrónico en el que se formalice el contrato y si va a ser accesible, los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de datos y lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. Las obligaciones de información posteriores están relacionadas con la confirmación de la aceptación del contrato, estableciendo los medios electrónicos a través de los cuales debe hacerse y cuándo se entenderá recibida la aceptación y su confirmación, señalando en este caso que se entenderán recibidos cuando las partes a las que se dirijan puedan tener constancia de ello. De unas y otras obligaciones podrá ser dispensado el prestador de servicios si así lo acuerdan previamente las partes contratantes, siempre que ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor.
La protección del consumidor, aparte de las normas técnicas específicas, está presente de modo especial en el régimen de la contratación electrónica, estableciéndose al respecto que los contratos celebrados por esta vía en los que intervenga un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual, mientras que los celebrados entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. La prueba de celebración de estos contratos queda sometida a las reglas generales y, en su caso, a lo establecido sobre la firma electrónica, reconociéndose en todo caso que el soporte electrónico será reconocido como prueba documental. A este efecto, se admite que las partes puedan pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos, indicando día y hora de las comunicaciones, pero sin que esto pueda alterar o sustituir las funciones de la fe pública con arreglo al derecho. Sin perjuicio de lo que las partes establezcan, este archivo no podrá tener una duración inferior a 5 años. Un aspecto importante de la contratación electrónica lo constituye la firma electrónica como instrumento seguro de atribución de la emisión de un mensaje por una persona determinada, el titular de la firma. La firma electrónica ha sido objeto de nueva regulación por la Ley 59/2003 y responde a la necesidad de eliminar las deficiencias de la precipitada incorporación en nuestro país del derecho comunitario, y su finalidad es la de generalizar la confianza en las transacciones telemáticas en relación con la administración y con el comercio electrónico. Esta regulación ha sido también objeto de algunas modificaciones. En la ley, solo a la firma electrónica reconocida se le otorga la equivalencia funcional con la firma manuscrita, considerando como firma electrónica reconocida la firma avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. 1. Una firma es avanzada cuando está vinculada al firmante de forma única y por medios que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza y bajo su exclusivo control. 2. Un dispositivo de creación de firma es seguro cuando ofrece unas garantías mínimas establecidas en la ley, entre ellas el hecho de que la firma está protegida contra la falsificación con la tecnología vigente en cada momento y que los datos de la firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su utilización por terceros. Y 3. Certificado reconocido en un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en la ley, por virtud del cual vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y comprueba su identidad. De lo que se trata es de crear una situación de apariencia basada en un sistema de garantías formales y de obligaciones que permita establecer una presunción juris tantum de que un mensaje electrónico ha sido enviado por una persona determinada, con las consecuencias que de ello se deriva en orden a su imputación y responsabilidad. Los dos aspectos centrales de la regulación de la ley son los certificados electrónicos y los prestadores de servicios de certificación. Debe resaltarse que la prestación de servicios de certificación no está sometida a autorización previa y se realiza en régimen de libre competencia, aunque se vincula a un sistema de control y a un régimen de sanciones administrativas. Los prestadores de servicios deberán cumplir una serie de obligaciones impuestas en la ley y están sometidos a determinadas normas especiales de responsabilidad, imponiéndoles la habilitación de un sistema de garantías mínimas para atender a dicha responsabilidad. Consideración especial dentro del contenido de la ley merece la regulación de los certificados electrónicos de personas jurídicas. En relación con ellas, los datos de creación de firmas solo podrán ser utilizados en las relaciones que mantenga la persona jurídica con las administraciones públicas o en la contratación de bienes y servicios que sean propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario.
sin perjuicio de las limitaciones adicionales que la persona jurídica pueda imponer por razón de la materia o de la cuantía y que deberán figurar, en todo caso, en el certificado electrónico. Terminamos el tema con la novena parte, la contratación internacional. La importancia del comercio internacional ha de llevarnos a la necesidad de tener en cuenta los aspectos más relevantes de la contratación internacional. El contrato internacional es aquel cuyos elementos muestran conexión con más de un ordenamiento, planteando el problema de los conflictos de leyes como un tema propio del derecho internacional privado. Pero desde un punto de vista más general hay aspectos de su régimen jurídico que interesan al derecho mercantil. Los propios estados han ido unificando sus propios sistemas, siendo las manifestaciones más claras de esta unificación el Convenio de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y ratificado por España en el año 1990, y el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, ratificado por España en 1993. En el ámbito de la Unión Europea es preciso tener en cuenta el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, esto es el Roma I, y la Directiva 2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Últimamente se ha trabajado sobre la posibilidad de una unificación europea de las obligaciones y contratos en un esfuerzo cada vez más amplio. Existe incluso una decisión de la Comisión por la que se crea un grupo de expertos para un mercado común de referencia en el derecho contractual europeo. Por otra parte, la propia práctica del comercio internacional ha favorecido como lex mercatoria la formación de los principios UNIDROIT sobre contratación internacional elaborados en el seno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y los usos y prácticas uniformes elaborados por los propios operadores económicos, consignando una serie de cláusulas contractuales y términos que facilitan la negociación. En relación con esta materia, la Cámara de Comercio Internacional ha desarrollado una importante labor de recopilación y difusión de estos usos y reglas uniformes, cuya manifestación más relevante son los Incoterms, y por otro lado la Cámara de Comercio Internacional ha elaborado también otros textos, siendo especialmente significativas las reglas y usos uniformes sobre créditos documentarios.